Bueno, economista, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Sí, Jimmy, muy buenos días a todos los Buen día. que lo Muy bien. acompañan y también a la audiencia, ¿no? Gracias, muy amable. A ver, economista, eh, mm, analicemos primero el tema del IVA. ¿Usted considera que el incremento de esos 3 puntos en el IVA que daría como resultado una recaudación de más o menos 1.100 millones de dólares es lo que en este momento se necesita de urgencia para fortalecer, mejor dicho, para cubrir todos los gastos que significa enfrentar a la delincuencia organizada que hoy está considerada ya como terrorista? No, Jimmy, el IVA resulta ser uno de los impuestos más regresivos en cierta forma, es decir, que más afectan al bolsillo, ¿no? Y más que nada a esos estratos socioeconómicos más bajos. Básicamente un IVA que se paga en las etapas de producción, el empresario lo que hace es lo traslada al precio final del producto. Entonces, esto termina impactando severamente, ¿no? Aun cuando se den ciertas exenciones al impuesto. Me parece que es una medida no adecuada ni eficaz como para ponerla en un momento en que tenemos un alto desempleo, en que la capacidad adquisitiva de la mayor parte de la sociedad ha disminuido tremendamente y, digamos, lógicamente no podemos seguir afectando a sectores sociales, ¿no? Entonces, opino yo en lo personal que el alza del IVA debe quedar a un lado, ¿no? Claro, Además, es ahora una sí. cantidad, sí, No, es no, una siga, siga. cantidad que si bien es cierto, pareciera significativa, no va por sí sola a resolver los problemas del país. Ya, entonces tendríamos que irnos a pensar un poco más en grande, digamos, ¿no? Y esto de la Exacto, focalización de los subsidios ya comienza a sonar como necesario. Pero en todo exacto. caso, aunque sabemos, porque vamos a ser transparentes, sabemos que eso tiene que darse en algún momento, también afecta a la clase media. Ahora muchísima gente tiene un vehículo. También afecta a la clase media, también afecta incluso al precio final de los productos, porque la camionetita que traslada los alimentos hacia los mercados, pues consume combustible. Entonces, dígame si esa es una salida. Jimmy, veamos el aspecto macro y luego, digamos, Ya, enseguida vemos si realmente esas son las soluciones. ¿cómo no? ¿Qué enfrenta el país en este momento? Económicamente hablando, el pago de una deuda pública externa e interna cercana a los 7.700 millones de dólares para este año. Ujú. Cifra que va a un aumento vertiginoso en los siguientes 2 años. Para el 2025 sube a 8.374 millones de dólares y para el 2026 se calcula en 9.600 millones de dólares, ¿no? O sea que en pocas palabras, en los próximos 3 años tendríamos que estar pagando por concepto de deuda 30 a 32 mil millones de dólares. Mire usted, ya de por sí esto, digamos, es algo realmente impresionante la manera como se va acumulando estos pagos. Hay una recomendación o sugerencia que es por qué no renegociamos un tramo de esa deuda, ¿no? De la Ujú. deuda externa más que nada. Ya. Esto es bastante difícil porque tendríamos que cumplir ciertas condiciones que nos exigen los organismos internacionales para avalar, entre comillas, ese proceso de renegociación. Y estas serían cuáles, las típicas de siempre: eliminación de los subsidios, ¿ya? Una racionalización del presupuesto público, la venta de ciertos activos del Estado, un ordenamiento también de las finanzas, etcétera, etcétera. Lo cual muy difícil de cumplir. La otra opción es, se declara la moratoria en el pago de la deuda. Lógicamente aquí vamos a ver un impacto severo en las tasas con las que nos van a prestar, lo poco que nos van a prestar en un futuro cercano, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente veamos ese escenario. Segundo, tomemos en cuenta el gasto considerable que el país va a tener que hacer en concepto de defensa interna. El gasto militar es bastante elevado, porque esta no es una lucha de corto plazo ni cortísimo plazo.
La lucha contra los carteles y las bandas, los GDO, perdón, es un proceso que puede tardar 1, 2, 3 años. Así es. No es algo que da resultados inmediatos, recién se está comenzando. Ahora, volvemos a la deuda externa. ¿Es posible renegociar algo? Bueno, anteriormente se renegoció dentro de lo que se denominó el marco de servicio ampliado, el SAF, ¿no? Que se lo utiliza, digamos, en circunstancias urgentes, que ya se lo hizo. Pero aún así, como le repetí, vamos a ver si eso realmente daría resultados si es que no se aplican los requisitos que exigen los organismos. Oiga, y le preguntaba si focalizar los combustibles sirve, no sirve. Sí, a ver, en concepto de subsidio al gas licuado, ya vamos a empezar por ese, el de uso más general, es aproximadamente el subsidio el 17% del total de subsidio a los combustibles, es decir, unos 457 millones de dólares. Eso es lo que actualmente es el subsidio al gas licuado, ¿no? ¿Conviene eliminar ese subsidio? Vemos que el precio oficial de un cilindro de gas está por los 1,65, $2. ¿Qué impacto tendría? Yo diría que tenemos que, ¿cómo se dice? Tenemos que eliminarlo. ¿Ya? ¿A cuánto tendría que subir el subsidio de gas para que no tenga un impacto tan grande en esos estratos, digamos, que estarían los más afectados? Pongamos un precio oficial realista, porque usted realmente paga $2.65, creo, en las distribuidoras, a veces entre $2.25, $2.65. Poniéndolo a $3, $4, yo creo que sería una buena medida en este caso, ¿ya? El subsidio a la gasolina. A la gasolina extra, más o menos, el subsidio se lo calcula en $1.40 por galón, lo que da un total de 2.667 millones de dólares al año. ¿Podemos focalizarlo? Es bastante difícil, Jimmy, porque aquí siempre va a, digamos, a salir adelante la sabiduría criolla en el acto de tratar de contrabandearlo, etcétera. Es una de las cosas más difíciles el poder focalizar los combustibles en este caso. ¿Vale la pena eliminar el subsidio a la gasolina extra? Siempre y cuando no se afecte el del diésel. Porque usted hablaba hace un ratito del transporte de los alimentos, etcétera. Pero las camionetas que transportan y los camiones utilizan el diésel mayormente, ¿no? Entonces debería inmediatamente privilegiarse el uso del transporte que usa ese tipo de combustible, ¿no? Es decir, facilidades arancelarias, excepciones, reducciones de otros impuestos, de las tasas de matriculación, etcétera, ¿ya? Para que no se vea afectado, digamos, ese sector tan necesario y, digamos, que siempre sale golpeado, a veces así. Ya le digo, repito, focalizar es lo más difícil que se puede hacer, en este caso la gasolina. Economista, buenos días. Omar Jaén le saluda, ¿cómo ha estado? Gracias por su tiempo, economista. Acabamos de tener, previo a usted, al asambleísta Otto Vera, del Partido Social Cristiano. Ellos indican que, a ver, con el IVA no, ellos no bailan a ese tono, y que ellos proponen algo más focalizado y temporal. Por ejemplo, impuesto a las utilidades de los grandes negocios, de los grupos económicos, sobre todo de la banca, que ha sido uno de los sectores que más ha crecido, inclusive en los peores momentos del país, el que más ha crecido ha sido la banca. También se habla para personas que tengan sueldos, digamos, por encima de los $4.000, que hagan un pequeño aporte, muy focalizado y por una única vez. ¿Usted cree que eso compensa lo que está intentando hacer el gobierno? ¿Es suficiente? Suficiente es también que el gobierno actúe muy inteligentemente y comience a racionalizar su gasto. Vamos a analizar lo que usted dice. La banca entre el 2022 y 2023, incluyendo ese año, aproximadamente ha sido unos 1.400 millones de utilidades, ¿no? Este último año hizo 683 millones. Y es un sector que jamás se lo considera y que también tiene que contribuir a los problemas del país, ¿no? Entonces, sí,
un impuesto a las utilidades de la banca racional sería efectivo, eficaz, eficiente y necesario. Por otra parte, los 10 mayores deudores del servicio de rentas tienen 432 millones de dólares. ¿Por qué no ejercer inmediatamente, digamos, las vías legales para obtener el pago, ¿no? Vemos que a nosotros, y le pongo como un ejemplo claro, a nosotros cuando tenemos una deuda con ATM, ANT, enseguida nos congelan la cuenta, Claro, sin perdón. de verdad. Exacto. En cambio, aquí lo seguimos mal. Y lo peor de todo es que son las mismas empresas, Jimmy y Omar, las mismas empresas las que todos los años siguen debiendo o entran en mora con el SRI. O sea que por allí podemos obtener solamente con esas 10, 432. Si vamos con todos los deudores, obtendríamos cerca de 1.870 millones de dólares. Cifra significativa que sí contribuiría, digamos, a paliar los efectos de todo este conflicto y poder ordenar las finanzas públicas. Recuerden ustedes cuando tuvimos el conflicto limítrofe con el Perú, se puso un impuesto a la guerra que le decíamos el impuesto de la paloma porque le daban un sticker que era la paloma de la paz, ¿no? Sí. Lo que usted mencionó, verdad, sí me algo acuerdo, similar. Sí, lo recuerdo. Sí. Sí, Sí, ahora algo similar. Economista, hay Exacto, otro tema, a ver, a la par del tema de los subsidios a los combustibles, también se habla de la optimización de los recursos. Pero corríjame usted, economista, ¿por dónde más se puede cortar grasa considerando, ojo, que el grueso de lo que gasta el Estado va dirigido a lo que es militar, o sea, seguridad, policía sobre todo, salud y educación? Hay mucha gente que dice, no, que vamos por el sueldo de los asambleístas. Usted sabe, economista, usted es una persona de números, que eso sería más simbólico que verdadero ahorro, porque inclusive la función legislativa es la que menos gasta de entre todas las funciones del Estado. Es más como una pica que le tenemos a los asambleístas, ¿no? Es que los queremos ver chiros andando en buseta. Seamos sinceros, eso es lo que la gente quiere ver al asambleísta que vaya en buseta. Pero el tema es, ¿por dónde se puede cortar la grasa realmente? ¿Qué es lo que se puede hacer sin tampoco vender el país, pues, ¿no? Porque también hay sectores que quieren vender, pero si pudiera vender a la suegra, la vende, pues, ¿no? Hay medidas, como les decía, de cortísimo plazo y hay medidas que pueden ser de mediano plazo, ¿ya? Pero lo ideal sería ya comenzar a trabajar en ellas. ¿Cuál sería una? Recuerde usted de las 13 empresas públicas, ¿no? Que hay, solamente 2 son rentables, ¿ya? Entre Ecuador y creo que, si no me equivoco, es Enel, ¿ya? Anteriormente Flopec era rentable, ahora como que ya ha reducido un poco su operatividad. Estas empresas públicas emplean cerca de 22.253 funcionarios. Ya les digo, ineficientes, improductivas, ¿ya? Y solamente 2 que rinden utilidades. Entonces hay que hacer un reordenamiento en la parte, digamos, que corresponde a digamos, grupos de empresas que lo que ocasionan son gastos innecesarios más que realmente contribuyen a la economía nacional, ¿no? Economista, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Hay muchas ideas y muchas propuestas que recaudarían dinero para el Estado, pero tal vez a mediano plazo. ¿Qué cosa, en vez del IVA, podría ser igual de inmediato? O sea, ¿qué acción, en el caso que no fuera los 3 puntos adicionales al IVA? Inmediato, lo que yo les decía, el impuesto especial, esta contribución similar a la que pusieron en el gobierno de Sixto, ¿no? Creo que no me equivoco, ¿enfocaba más a los bancos o lo entendí mal? No, a todos. Ahora, segundo, un impuesto a la utilidad de la banca. Es hora de que también participen, ¿ya? Porque no hemos visto los beneficios, no hemos visto reducciones de tasas significativas que digan, bueno, la banca ha contribuido ciertamente al desarrollo del país, ¿no? De la economía. Ya, en ese sentido. Lo tercero sería volver a poner el ISD. Por supuesto, hay ciertas voces que dicen, pero eso aleja la inversión extranjera. Señores, no estamos atrayendo inversión extranjera, es mínima, ¿ya? Ni lo vamos a hacer mientras dure este conflicto.
arreglemos las finanzas un poco y luego procedamos a implementar todas esas reformas y leyes para poder atraerla, ¿no? Prácticamente esa reducción de puntos en el ISD ha sido de 400 y pico de millones. Volvamos a ponerlo en su nivel que era antes. Entonces, si bien hay soluciones inmediatas, ISD, el impuesto a esta contribución especial, ¿ya? La eliminación del subsidio al gas doméstico parcial, como lo dije, ponerlo el precio en un $3, $4, ¿no? Si usted toma estas medidas, pero economista, disculpe que lo interrumpa ahí, pero por ejemplo, cuando hablamos de subir el gas y no estamos de acuerdo en subir el IVA, el gas es un recurso que lo utilizan todas las familias ecuatorianas. Sí, pero recuerde usted, un cilindro, a ver, vamos a ponerlo así para que lo puedan entender. ¿Cuánto le dura a usted un cilindro de gas? Va a depender de la cantidad de las familias, ¿no? O sea, yo soy una familia chiquita. Exacto. Si es una familia corta, 2 meses y medio por lo general es el promedio. Si es una familia grande, 1 mes o 5 semanas. Por lo tanto, no es una cantidad que realmente, esa alza de $1.50 en el cilindro mensual, no es tan significativa como decir al IVA, donde usted tiene que ir de compras cada vez y pagar ese impuesto cada vez. ¿Sí? Y la recaudación que se haría con este aumento del gas temporal o específico, ¿cuánto representaría realmente? Si usted lo pone a un valor, creo que el gas doméstico está... $2.50. Usted podría recaudar unos 400 millones, poniéndolo a unos $3, $3.25, $3.50. Entre 400 y 450 millones. ¿Ya? Sume eso. Súmele usted lo que se recuperaría al poner el ISD en su valor anterior, 454 millones. Allí vamos ya 950 millones, ¿no? Vamos a... Si logramos eliminar el subsidio a la gasolina extra, eso contribuiría bastante. Digamos, alcanzaríamos prácticamente unos 1.800, 1.900 millones de dólares. Economista, yo recuerdo que cuando fue lo del terremoto se aumentó el IVA. Obviamente fue otro escenario, pero se aumentó el IVA y la ciudadanía al final se acomoda, golpea el bolsillo pero toca seguir sobreviviendo, no hay de otra. Realmente, ¿cuál es la diferencia que usted considera que existe en ese momento que se hizo ese aumento del IVA y en este momento que se lo pretende hacer? Buena pregunta. Mire, estamos más golpeados que en esa época. ¿Ya? La economía está creciendo apenas a 1.2%. ¿Ya? Tenemos un desempleo bastante elevado. Entonces, las condiciones en este momento no son las adecuadas. Y por otra parte, ¿por qué seguir castigándonos y el gobierno no racionaliza nada en su gasto? Y hay otros sectores privilegiados que no quieren contribuir o no contribuyen en nada tampoco a esta problemática que estamos enfrentando. Ese es básicamente el problema. Hay grandes diferencias cuando hubo el terremoto en Manabí y hoy. Es como le digo, hay grandes diferencias también cuando estamos pensando en focalización o eliminación de subsidios. O sea, no podemos seguir manteniendo los subsidios. Entre todos suman casi 5.500 a 5.750 millones de dólares. En un presupuesto general del Estado que solamente alcanza los 32.000, 33.000 millones. Claro, bueno. Y, repito, los pagos de la deuda externa en los 3 próximos años son casi 27.000 millones de dólares. Bien, muchas gracias al economista Olmedo Farfán por su comparecencia aquí en Un Café con JJ. Un buen día, muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos. Gracias.